Stricto sensu, corresponde a lo que impone deberes o confiere derechos. Las reglas prácticas cuyo cumplimiento es potestativo se llaman reglas técnicas a las que tienen carácter obligatorio o son atribuidas de facultades, les damos el nombre de normas. Estas imponen derechos o conceden derechos, mientras los juicios enunciativos se refieren siempre, como su denominación lo indica, a lo que es. Las reglas prácticas de cumplimiento potestativo prescriben determinados medios con vista a la realización de ciertos fines. Si digo, por ejemplo, es para ir de un punto a otro por el camino más corto, es necesario seguir la línea recta. Formularé la regla técnica. Si afirmo, debes honrar a tus padres, expresaré una norma. Los juicios enunciativos divídense en verdaderos y falsos. En relación con las normas no se habla de verdad o falsedad, sino de validez o invalidez. Las verdaderas expresadas por aquellos pueden ser contingentes o necesarias. Veritas de fait, llamada Leibniz a las primeras o a las segundas. Si afirmo hace calor, enunciaré algo verdadero, pero contingente, ya que más tarde acaso haga frío. Si afirmo, en cambio, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, expresaré algo que es cierto en todo tiempo y no puede ser de otro modo. Las verdades empíricas, a que alude el autor de la monadología. Son los juicios sintéticos a posteriori de que habla Kant y las necesarias coinciden con las proposiciones analíticas y sintéticas a priori del pensamiento de esa palabra casi no sé cómo pronunciarla, de Koenigsberg, algo así. Königsberg es un filósofo, o sí, es un filósofo. Königsberg. Ajá. Entonces seguiría concepto de ley natural, no sé si prosigo. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Ok, Okay. primero que nada quiero comentarles que el contenido, ya se los había comentado, pero el contenido de introducción al estudio del derecho es bastante amplio. Entonces, por temas de tiempo, vamos a ir leyendo, yo voy a ir explicando lo que considero que es importante para ustedes, ¿verdad? Y obviamente lo que atañe. Ok, cuando nosotros hablamos de norma, cuando nosotros hablamos de derecho, como leía Simei, recordemos que la norma, sí, la norma está contenida dentro del derecho. Cuando nosotros hablamos de las normas, estamos hablando por una parte que se nos conceden derechos, pero también se nos atribuyen obligaciones. Por ejemplo, no sé si les comentaba ayer en el contrato de compraventa, por una parte, ok, tenemos a Jonathan y tenemos a Junior. Por una parte, Jonathan se obliga a venderle a Junior una casa. Tenemos un micrófono abierto por ahí, si lo podemos cerrar. Si May puede volver a sentarse, no se preocupe, alguien más me va a apoyar ahora. Ok, entonces, por una parte tenemos a Jonathan, le va a vender a Junior una casa. Jonathan tiene obligación y tiene derecho en este caso. Por ejemplo, Jonathan tiene el deber de entregarle la casa a Junior, pero también tiene el derecho de que se le pague la casa. Lo mirábamos aquí este ejemplo, o era en las 11, a las 11. No era aquí, ¿verdad? Sí, aquí era. De verdad, ay, como miramos lo mismo, ¿verdad? Entonces, ok, ese ejemplo, tiene el derecho de que se le pague la casa, pero tiene el deber de entregarla. Y Junior, por su parte, tiene el derecho que se le pague la casa, pero tiene el deber de entregarle, perdón, tiene el derecho de recibirla y el deber de pagarla. Entonces las normas confieren derechos, pero también atribuyen obligaciones, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tenerlo presente también. Por ejemplo, cuando hablamos de normas, de diferentes tipos de normas, que lo vamos a ver más adelante. Normas jurídicas, pero también tenemos normas que no son jurídicas, son normas morales o normas espirituales o sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no toda norma es jurídica. Cuando hablamos de ley natural, vamos a ver si me apoya con la lectura. Aurora. Aurora quiere participar, pero también me puede apoyar. Adelante, Aurora. Tiene el micrófono apagado. En la lectura, sí, en la lectura era que quería Ah, ok, participar. perfecto.
Entonces, aquí lo Está. vamos a hacer de acá para que puedan leerlo todos. Adelante, Aurora. Concepto de ley natural. En esta, ¿verdad? Sí, ahí. Ok, 2. Concepto de ley natural. Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones indefectibles que en la naturaleza existen. Toda ley enseña, según la fórmula de Helmholtz, que a determinadas condiciones que en ciertos respectos son iguales, se hallan siempre unidas determinadas consecuencias que en otros ciertos respectos también son iguales. Las mismas ideas se expresa diciendo que las leyes físicas indican relaciones de tipo causal. Entre dos sucesos hay un nexo de causalidad cuando, al presentarse el primero, en las condiciones que la ley enuncia, no pueden el segundo dejar de ocurrir. Por tanto, la ley es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Continúa, Juan. Permítame, entonces cuando nosotros hablamos de ley natural, nosotros estamos hablando de un conjunto de principios que podrían ser morales, que estos son universales y son inherentes al ser humano. Estos son los que nos permiten como distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y que no necesariamente dependen de leyes escritas. Por eso se llama ley natural. Y por no depender de leyes escritas, naturalmente estamos hablando de normas o de leyes que no están bajo la voluntad del Estado o no han sido creadas por la voluntad del Estado. Entonces aquí nosotros podríamos hablar de esas normas o de esas leyes que nacen o existen por la razón del ser humano. Es decir, por ejemplo, creo que lo hablábamos aquí. Para mí es una norma o es algo que para mí es ley, para mí como ser humano, por ejemplo, eh, ayudar a las personas en situación de calle. De repente brindarles alimentos si los encuentro, ayudarle a cruzar a las personas no videntes, a los adultos mayores o a personas que tienen algún tipo de discapacidad física. Eso es una ley natural, no es jurídica, porque una nace de mí, nace de mi raciocinio y de mi sentir. Nadie me la puede imponer, yo no se la puedo imponer a nadie y nadie me puede sancionar si no lo hago. Entonces, eso es algo natural, es algo que nace también de lo social, de lo moral, de lo religioso o espiritual, si usted lo quiere ver. En derecho, ya cuando lo vemos como en ese aspecto de derecho, es un orden moral objetivo que la razón humana descubre o imprime en la naturaleza misma del ser humano y que orienta nuestra conducta al bien. Pero ese bien, ¿quién lo define? Nosotros mismos. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de bien en ese ejemplo que yo doy, pero para Aurora puede ser que no tenga nada que ver con bien, simplemente no tenerlo dentro de su radar, por así decir. Vamos a ver, Xiomara. Buenos días, abogada. Dentro de las leyes naturales podemos establecer como una de ellas la ética, por ejemplo, dado que la ética, pues, se refiere a los valores, a los principios que tenemos las personas de saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Puede entrar dentro de ese grupo de leyes naturales la ética? Entra, porque realmente la ética se construye, como usted bien lo decía, de valores y principios. Creo que comentábamos ayer, alguien comentaba aquí, de que es obligación de los padres formar a los hijos. Aquí era. Ok, entonces, nuestra primera escuela en la vida o nuestro primer, ay, que yo quiero verlos y cuando estoy compartiendo no puedo verlos. Entonces, nuestra primera Sí, ya se le escucha. Sí, Sí, abogada. se le escucha. Ahora Ok, sí, bueno, abogada. entonces hablábamos que preguntaba Xiomara si la ética entraba dentro de estas leyes naturales. Sí, hasta cierto punto, porque recordemos que la ética puede derivarse en una situación jurídica también. Nosotros hablábamos
de la obligatoriedad que el derecho tiene como carácter, pero que esa obligatoriedad se la imprime cada uno de nosotros al decidir cumplirla o no cumplirla. Y aquí es donde entra la ética, ¿verdad? Porque eso es natural. Es decir, sí, por favor, si alguien más puede compartir, Solange, por favor, no sé si será por eso que se me pegó el Teams. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace cumplirla o no cumplir la norma o la ley? Es la ética, son mis valores, son mis principios. Por ejemplo, hablamos de que el primer grupo social es la familia. En la familia se nos enseña lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es correcto, lo que no es correcto, desde las cosas más básicas. Por ejemplo, al niño se le dice, no, no se puede subir a la mesa. La mesa es para estudiar, para comer, para escribir, pero no es para pararse en ella. Entonces, esos son principios. Por ejemplo, cuando uno se sienta, uno no sube los pies a la silla. Son principios, son normas de conducta que no son jurídicas. Por ejemplo, me voy a ir un poquito más allá. A la casa usted no puede llegar, ya cuando son más grandes los hijos, ¿verdad? No puede llegar después de tal hora. Todos esos son reglas, son principios, son normas que empiezan en la familia. ¿Qué pasa? Ya cuando los hijos o los jóvenes o las personas ya van creciendo, ya se van incorporando a otros grupos, la escuela, el colegio, la universidad, y ya van adoptando sus propias normas o construyendo su propia ética. Porque, por ejemplo, en casa pueden enseñársele algunos principios, algunos valores, pero es el muchacho o la muchacha que decide si los cumple o no los cumple, si los adopta como propios o no. Por ejemplo, lo más básico, lo más sencillo. eh, ok, a casa usted no puede llegar después de tal hora, no puede consumir alcohol, no puede andar con malas compañías, no puede usar malas palabras para comunicarse con las demás personas o en conversaciones. Esos son principios, son valores, son normas. Pero ya un muchacho de 16 años, que me estoy yendo más allá, ahora más temprano, ya decide él si lo hace o no lo hace. El padre puede castigar porque ya corregir está complicado, o puede intentar corregir a esa edad, sí, pero ya es el muchacho que decide, o la muchacha. Ya va a la universidad, ya decide con quién se junta, con quién no se junta, qué habla, qué no habla, qué contenido consume en redes ahora. Ya, bueno, a esa edad los padres todavía deben de, pero no todos lo hacen, ¿verdad? Porque dicen, ya el muchacho ya está grande, ya no me hace caso, o tantas cosas, ¿verdad? Pero mientras los hijos viven en casa, realmente los padres tienen autoridad.